y vamos a una serie de preguntas. Ok, dale, ¿te parece 10 minutos? Sí, me parece bien. Bueno, dejemos al árbitro. Ahí tenemos al árbitro que tome control del árbitro, porque pues no está ahí. ¿Cuántos minutos quieres para preparar el tema? Yo creo que, hermano Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo necesito 10 minutos. Yo pienso que está bien, como es un diálogo más que nada no planeado, simplemente lo agarraron ahorita así de rápido. Sería pues 1 minuto de presentación y 10 minutos de exposición a cada uno, y después 5 minutos de refutación, y si quieren contra se puede poner 3 minutos, y después pues ya se van a una serie de preguntas, unas 3 o 4 preguntas para que un poquito se ponga más emocionante. ¿Qué les parece? Está bueno. Muy bien. ¿Está bien, hermano Diego? Muy bien. Dicen que se corta, ¿cuál se? Sí, me parece bien. Ok. Entonces, muy bien. Voy a cambiar mi señal acá para que esté mejor. Entonces, bueno, bien. Ahora bien. sí, ahí me reportan si está mejor, si mejoró la señal. Así se ve bien. Sí, está bien. Adelante, Mirka, bueno, lo dejamos. A todos los que están ahí, los que están ahorita conectándose, buenas tardes y buenos días donde quiera que se encuentren. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Vamos a tener aquí un diálogo entre el hermano Diego Sic, predicador evangélico, que ya lo conocen casi la mayor parte tiene muchos seguidores, gracias a Dios. Y también a nuestro hermano Nelson, conocido como la Escuelita de la Fe de la Iglesia Católica. Es también un gran conocedor de la palabra de Dios. Van a tener un diálogo sobre si la iglesia salva o no salva. Entonces, vamos a tener 1 minuto de presentación por cada uno. Les pido a todos que tengamos respeto a nuestro hermano Diego y a nuestro hermano Nelson. No nos metamos con las personas, comentemos con respeto. Recordemos que siempre todos estos diálogos son para formación de cada uno de nosotros como cristianos. Entonces vamos a dar la presentación de nuestro hermano Diego, que se presente. Bueno, ya la mayoría lo conocen, pero presente ese hermano Diego. Tiene 1 minuto para presentarse y saludar. Y inicia su tiempo en 3, 2, 1, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. En Guatemala es buenas tardes. Mi nombre es Diego, evangelista de la Misión Evangélica del Príncipe de Paz aquí en mi país, Guatemala. Es un gusto poder saludarles y poder tener este diálogo con Nelson, y espero que este diálogo sea como siempre lo hemos hecho, con educación, con respeto. Vamos a atacar el argumento, la doctrina y más no a la persona, y pues espero que se ponga bueno el diálogo. Saludos a todos, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Le llevó 35 segundos para su presentación. Como todos escucharon, la presentación del hermano Diego. Ahora vamos a tener la participación de nuestro hermano Nelson, también que se presente en donde nos escucha, de donde nos visualiza, de donde se presenta. Entonces, adelante, hermano Nelson, con su minuto y inicia en 3, 2, 1, adelante. Saludos a todos los oyentes. Mi nombre es Nelson Navarrete, soy un laico católico, un laico comprometido y en actividad. Radico acá en los Estados Unidos, pero soy salvadoreño y pues estamos participando por estos medios, dando razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Nosotros damos respuesta no para que la crean ni para que acepten. O sea, lo que yo voy a exponer es mi fe y mi creencia. El que lo quiera creer, pues es libre de creerlo o de no creerlo. Así que bendiciones para todos y pues esperamos que tomen nota y que tomen lo bueno y desechen lo malo. Gracias, hermano Mica. Y gracias, Diego. Okay, gracias. Fueron 51 segundos para su presentación. Muy buen tiempo. Ahora vamos a iniciar ya con la exposición de cada uno, pero vamos a iniciar como nuestro hermano Diego inició con el saludo, su presentación. Vamos a iniciar con él
con sus 10 minutos de exposición. Y les pido respeto a cada uno de ustedes. Entonces, saluditos y iniciamos. ¿Ya está listo, hermano Diego? Listo. Ok, perfecto. Entonces, inicia su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Voy a comenzar con una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús le pido que su Espíritu Santo me dé sabiduría, entendimiento para exponer su palabra. Amén. Nuestro diálogo con Nelson es si la iglesia salva, sí o no. Y en mi postura, no. La iglesia no salva. Muy bien. La primera vez que se hace mención de esa palabra iglesia, lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Por primera vez aparece la palabra iglesia. Y dice así la palabra, lo leo en el nombre de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No encontramos allí que Jesús esté diciendo que la iglesia es el que salva. No. ¿Qué es iglesia? Iglesia es la asamblea de creyentes que ha abrazado la fe en Jesús, la fe del Evangelio. Entonces, ¿cuál fue el método que Cristo dejó para ser salvo? El método que dejó fue la predicación, la evangelización. Y se lo voy a probar con Lucas. Y espero que mi oponente esté apuntando los pasajes y lo refute. Recuerde que él va a exponer, no a refutar. Ojalá que no se ponga a refutar en su exposición. Muy bien. Lucas capítulo 24, versículo 45 y 46. Escuche lo que dice. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Escuche, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el método que Cristo dejó para que el individuo alcance salvación, por medio de la predicación, por medio de la evangelización. Entonces, van a ser parte de la iglesia los creyentes, los que ya creyeron al mensaje, los que ya aceptaron el mensaje. Vamos a las calles, vamos a las montañas, a los montes, a las aldeas, a los lugares arrinconados, ir a predicarles el evangelio, anunciarles el evangelio. Abrazaron la fe del evangelio, creyeron el evangelio, ahora vienen y forman parte de la iglesia. Esto no es la iglesia o el santuario, porque también mi oponente él tendrá que definir qué es iglesia en su argumentación o en su refutación. Quiero decir, en su refutación. Él también tendrá que definirnos qué es iglesia. Si para él iglesia es un edificio, un santuario, entonces ese lugar sería un lugar mágico, porque la gente llega y solo por estar sentado allí ya es salvo. No. Van a ser parte de la iglesia los que creyeron en el evangelio. El medio y el método de salvación que Cristo dejó es la predicación, el anuncio del evangelio, el arrepentimiento, pedir perdón a Cristo. Muy bien. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y vamos a reafirmar el método que Cristo dejó. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que
en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios. Escuche, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a encontrar una y otra vez que el método para ser salvo, el método para que la persona ingrese al reino de Dios es por medio de la predicación, por medio del evangelismo. Por eso usted siempre va a ver a un predicador evangélico en el hospital, en las calles, en el autobús, en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Y aunque algunos ya están cansados, aunque algunos ya están hartos y dicen que se callen de una buena vez, esos predicadores ya nos tienen cansados. Perdón. No nos vamos a callar porque ese es el mandato. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y anuncien el evangelio. Vayan y lleven las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Por eso a ellos los persiguieron y les dijeron, ya no hablen más en nombre de ese Jesús. El mensaje debe de ser Cristo, Cristo. No hay un pasaje. Y yo espero en la argumentación de mi oponente que nos pueda dar un pasaje explícito. Ya lo hará, no me quiero meter todavía ahí, pero yo no encuentro un pasaje que diga que la iglesia es la que salva. Salva el método de la predicación, la fe en Cristo. El individuo cree y entonces forma parte de la iglesia de Cristo. Ya es parte de la iglesia de Cristo, ya es parte del cuerpo de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Escuche lo que dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice que nosotros tenemos que estar edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza o las enseñanzas que Cristo dejó. Es lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros predicamos, y por eso nos van a escuchar una y otra vez predicando el evangelio. No sé si todos han entendido el concepto de evangelizar, porque a eso nos llamó Dios, a evangelizar, a predicar, para que las personas alcancen la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber? Escuche, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el método que Cristo dejó para ser salvo. Predicar el evangelio, presentar a Cristo, anunciar a Cristo. Mire cómo comienza Pablo su primera epístola. La primera epístola de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire cómo comienza Pablo su epístola. Pablo lo tenía bien claro, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Escuchó? Pablo apartado para el evangelio de Dios. Pablo sabía para qué fue llamado. 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Le he presentado bíblicamente cómo podemos ser salvos. Gracias.
Muy bien, excelente. Gracias, hermano Diego. Le faltaban todavía 20 segundos, pero gracias, buen tiempo. Ahora vamos a pasar también con el hermano Nelson, que les pido aquí a los hermanos que están abajo que pues gracias por estar aquí y sus comentarios siempre que sea con respeto. Recordemos que es la palabra de Dios que se está tratando y respetemos a ambos debatientes. Pues bien, vamos a iniciar con el hermano Nelson. ¿Está listo, hermano Nelson? Ok, su tiempo comienza en 3, 2, 1. Adelante. Bueno, tenemos que tener bien claro que quien salva es Dios. Pero Él mismo, Dios, el que salva, nos ha dejado un medio de salvación. Y eso es la iglesia, porque somos el pueblo de Dios. Cristo fundó una iglesia como medio de salvación, y eso lo podemos encontrar en San Mateo, capítulo 16, del verso 18 al 19. En el numeral de la iglesia, del catecismo de la iglesia católica, numeral 48, se nos dice: aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el Evangelio. Sin culpa propia, corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad, al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Numeral 849. El mandato misionero, la iglesia enviada por Dios a la gente para hacer el sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador. Se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 19 al 20. Jesucristo funda su iglesia, y en San Mateo 28, 19 al 20 vemos cómo Él envía a su iglesia a que vaya a predicar el Evangelio, el mensaje de la salvación. La iglesia es un medio que Cristo utiliza para salvación de la humanidad. En cuanto a Dios, según la Biblia y la tradición de la Iglesia Católica, la Iglesia como plan de salvación. La Iglesia es el plan de salvación de Dios para la humanidad. La Iglesia es el lugar donde la gente se puede convertir y beneficiarse de este plan salvífico. La iglesia es el lugar donde la gente puede aprender el Evangelio, recibir ordenanzas, practicar el Evangelio y vivirlo. La iglesia es el lugar donde puede seguir adelante en el camino que conduce a la vida eterna. La salvación es posible únicamente mediante el medio de la misericordia y la gracia de Jesucristo, que nos ha dejado una iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 43 en adelante,
encontramos que se nos dice, estoy leyendo Reina Valera, y sobrevino temor a toda persona y muchos se maravillaban y en señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. El verso 46, y perseveraban unidamente cada día en el templo, en partición del pan y en las casas, comían juntos y se alegraban y de sencillez corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. La iglesia es un medio de salvación. Dios agrega a la iglesia a las personas que deben de ser salvas. Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol San Pablo va a comparar el cuerpo humano con la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son una sola cuerpo. Así también Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia que somos nosotros, que conformamos ese cuerpo de Cristo, Él es salvador de ese cuerpo. Si no estamos en ese cuerpo, ¿cómo podremos ser salvos? ¿Cómo puedes ser salvo si no estás en esa iglesia que Cristo ha dejado como medio de salvación? La iglesia también se compara con el arca que construyó Noé en el día del diluvio. Noé construyó el arca como medio de salvación, pero muchos no le creyeron cuando Noé empezó a hablar de parte de Dios. No le creyeron y se burlaban de él. Él creó ese arca o la barca como medio de salvación, y solo se pudieron salvar los que entraron en la barca, y fueron pocos. Dice el apóstol San Pablo en su carta, el apóstol Pedro en su primera carta, que solo fueron 8 los que se salvaron, los que entraron a esa barca. Y Jesucristo nos da el ejemplo. Cuando Jesucristo va pasando a la orilla del mar, escoge una barca para subirse. Y esa barca es la barca que comandaba Pedro. Y a ese Pedro lo va a dejar encargado de esa iglesia, para que Pedro lleve el evangelio de la predicación en esa barca. La iglesia es la encargada de predicar el evangelio, para que se unan a esa iglesia, para que se unan a ese cuerpo, para que formen parte de ese cuerpo, para que Cristo pueda ser su Salvador. Para eso es la predicación que hace la iglesia que Cristo ha enviado, para ser salvo a través de esa iglesia. Por eso el mismo apóstol San Pablo nos va a decir en la carta a los Efesios capítulo 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están sujetas al marido. El cuerpo
está sujeto a Cristo. Cristo es el salvador de ese cuerpo. Cristo es el salvador de esa iglesia. Por eso la iglesia es un medio de salvación. Es un medio de salvación y no puedes negar la escritura. No la puedes negar porque está escrito. El que rechaza la iglesia está rechazando la salvación. El que rechaza la iglesia está rechazando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Tiempo, hermano Nelson. Ok, bueno, está muy bueno este debate, se puso intenso ahorita, pues ya cada uno creo que está haciendo sus apuntes, ahorita ya le toca al hermano Diego con sus 5 minutos de refutación para refutar al hermano Nelson. Entonces, quiero pedirle respeto a los que están comentando abajo, porque han utilizado algunas palabras que no deben de utilizarlo, por ejemplo, la palabra que eres bruto, que muchas cosas. Entonces quiero pedirles de favor que no, si no los voy a silenciar o los voy a bloquear directamente yo. Ok, entonces, adelante, hermano Diego, ¿sí está listo? Sí, ok, perfecto. Entonces comienza tu tiempo del hermano Diego en 3, 2, 1, adelante. Muy bien, tengo 5 minutos para refutar. Nelson comienza su exposición, dice, Dios es el que salva. Perfecto, ahí estamos de acuerdo, no hay nada que refutar. Comienza su exposición diciendo, Dios es el que salva. Donde sí vamos a discrepar, entonces él dice, y dejó, ojo, un medio de salvación que es su iglesia. Ahí es donde debemos de tener cuidado con esa palabra, dejó un medio. No, Nelson, la iglesia no es un medio de salvación, es un instrumento. Hay una gran diferencia entre ser un medio y ser un instrumento. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. María trajo al Salvador. Fue un instrumento para traer al Salvador. Yo le pregunto, si le preguntaría a Nelson, ¿María salva? Va a decir, claro que no salva, pero ella fue el instrumento que Dios utilizó para traer al Mesías, traer al Redentor del mundo. Entonces, la iglesia, y viene una pregunta. Él en su refutación tendrá que definirnos qué es iglesia, porque hasta donde yo sé, bíblicamente, la iglesia somos aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo. Entonces, si la iglesia es un medio de salvación, entonces yo salvo gente. Salvamos personas, y eso no es así. El único que salva es Cristo. El único que salva es Dios. Somos instrumento para predicar, instrumento para llevar el evangelio. Y eso Pablo lo deja claro. ¿Te acuerdas, mi estimado Nelson, cuando se estaban peleando, que uno fue bautizado, dice, yo por Apolos, yo por Cefas, yo por Pablo, y Pablo dice, un momento, señores, aquí vamos a sentar las bases. Un momento, ¿murió Pablo por ustedes? ¿Murió Apolo por ustedes? ¿Murió Cefas por ustedes? No, Cristo. Nosotros solo somos, lo que Pablo estaba diciendo ahí, solo somos instrumento para llevar el evangelio, mas no somos medios de salvación. El que entiende, entiende. Muy bien. Me menciona Mateo 16, 18. Perfecto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pregunto, mi estimado, ¿dice allí mi iglesia salvadora? ¿Mi iglesia el que salva? No. Como ya lo expliqué en mi exposición, van a llegar a la iglesia los que ya creyeron, los que ya aceptaron, ya abrazaron la fe del evangelio. Luego me trae Mateo 28, 20. Bueno, es la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, llevar el evangelio a todas las naciones.
Le voy a recordar y le voy a hacer tanto énfasis. Somos instrumento. Instrumento. Y entonces ya en sus últimos minutos, porque solo tengo 1 minuto con 30 segundos, en sus últimos minutos, él dedica y dice, comparó la iglesia con un barco, así como el arca de Noé, y se salvaron por medio de ese arca. Entonces comparó la iglesia con un arca. Quiere decir que todo aquel que entra en esa iglesia, católica por supuesto, me imagino, que entra en esa iglesia es salva de manera automática. Pregunto, Nelson, ¿de manera automática es salva? No lo creo. Ok, pero es un diálogo y vamos a enfrentar la realidad. Comenzó bonito en su exposición. Ahí estamos de acuerdo que somos un instrumento. Lo único que no estoy de acuerdo es que ponga él como medio, instrumento. Pero ¿por qué yo no veo a los católicos predicar? Se supone que ustedes son la iglesia verdadera. ¿Por qué yo no veo a los católicos? Son los católicos los que deberían de estar en las esquinas, en los autobuses, en las cárceles, predicando el evangelio. Yo, con todo respeto, no veo a los líderes católicos en las calles con una bocinita predicando. Yo no los veo evangelizando en los autobuses. Y ese es el mandato que se nos dejó, ir y predicar el evangelio. ¿Qué pasó? Es todo lo que tengo que refutar, porque solo tengo 5 minutos. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Diego. Le faltaban 10 segundos. Todavía podía decir, ya dije todo. Está bien, gracias, hermano Diego. Gracias, gracias. Perfecto con su tiempo. ¿Está listo, hermano Nelson, para también sus 5 minutos de refutación? Ok, entonces vamos a iniciar su tiempo en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. Ok, muy bien. Supuestamente él tenía que refutarnos, pero se puso a hablar de María, luego del apóstol Pablo y cosas así, ¿no? Y hacer preguntas, pero bueno. Él cuando empezó su exposición, él empezó con un texto de San Lucas. Entonces, vamos a poner a pelear la escritura con ese texto. Lo vamos a poner a pelear. Entonces, Cristo deja su iglesia para que vaya a predicar ese evangelio de salvación. O sea, sin iglesia no hay salvación. Sin iglesia no hay predicación. Sin iglesia no hay anunciación. Dice la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. El anuncio del evangelio es buenas nuevas de salvación. Tiene que haber una iglesia que anuncie. Tiene que haber una iglesia que predique. Y si no hay iglesia, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? La iglesia es un medio de salvación porque predica, porque anuncia. Y luego él dice en su refutación, ¿por qué los católicos no predican? Pero si son los católicos que están muriendo allá en las áreas donde el evangelio no ha llegado todavía, donde se les está predicando el evangelio de salvación a esas personas. La iglesia católica no va a predicar donde ya fue predicado, porque ella es sabia, ella va a poner otro fundamento donde ya había fundamento. Ellos sí predican, pero donde ya están puestos los fundamentos, donde ya se predicó de Cristo, donde ya conocen de Cristo. Ellos están predicando sobre fundamento. La iglesia católica evita hacer eso. La iglesia católica va a predicar y anunciando el mandato de Cristo, San Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo.
No vayan a predicar donde ya se predicó. Luego dice y termina diciendo el apóstol San Pablo en refutación lo que dice el hermano, que la iglesia no es medio de salvación. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo, esto es respecto de Cristo y la iglesia. Es el Salvador, pero ¿el Salvador de qué? De esa iglesia. Y si no estás en esa iglesia, como decía Hechos 2:47, ¿cómo te vas a salvar? La iglesia es congregación, pastor, asamblea. San Marcos 3:12. Adelante, Amilcar. Le falta un minuto todavía, por eso le dije así, que le faltaba un minuto. Ok. Bueno, ahorita ya nomás le faltan 40 segundos. Iglesia es asamblea, grupo de personas, no son las cuatro paredes. Por eso en San Marcos capítulo 3, verso 12, vamos a escuchar que Jesucristo de la gran muchedumbre, no dijo todos ustedes van a ser iglesia, sino que de la gran muchedumbre, Él congrega a 12 personas. Pastor, usted no puede salvar porque usted no es la iglesia. La iglesia sí puede salvar porque es de Cristo. Usted no puede salvar porque usted no es la iglesia. Tiempo, hermano Nelson, muchas gracias. Gracias. Correctamente con su tiempo, perfecto. Bueno, como vieron, yo creo que los que están escuchando están sacando sus conclusiones, nuestros hermanos católicos y no católicos. Gracias por estar aquí. Ya terminamos con los 5 minutos, ahora vamos con 3 minutos de contra, así quedamos, ¿verdad? 3 minutos de contra para que más o menos vaya, porque a veces quedan inquietudes, entonces vamos a dar los 3 minutos de contra a nuestro hermano Diego, a ver si está listo. Ok, perfecto. Entonces inicia sus 3 minutos en 3, 2, 1. Adelante, hermano Diego. Dice Nelson que yo no refuté. Sí, ¿cómo que no? Recuerde que le di sus entradas, como usted comenzó. Aquí, mire, yo apunto. Cada vez que yo tengo un diálogo o un debate, yo apunto. Aquí está, mire, ahí están las pruebas que hay mancha. Muy bien. Los ejemplos que yo puse, el que no lo haya entendido es punto y aparte. Cuando yo puse el ejemplo de María, ejemplo, porque me gusta siempre así, es mi manera de enseñar y de predicar, y los que siguen mi página saben, me gusta colocar ejemplos para que sea más dinámico la enseñanza. Muy bien, y entonces acá Nelson dice que los católicos están dando en la China. ¿Quiénes son los que verdaderamente están siendo perseguidos? Los misioneros evangélicos. Ahí están, en las noticias. Ellos son los que arriesgan su vida ir a predicar en esos lugares donde no se permite el evangelio, en Corea del Norte, en Rusia, allá en el Medio Oriente. Son la iglesia evangélica, mi estimado. Él dice, no, el pretexto de él, nosotros no vamos a predicar el evangelio donde ya está el fundamento. Bueno, y no que somos falsos, y no que no somos la iglesia verdadera, pues deberían de predicarnos el evangelio. Claro que hay muchas personas que todavía no han conocido a Cristo, mi estimado Nelson, aquí en Latinoamérica. En nuestros países hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio y debemos de predicarles el evangelio, la palabra de Dios. O sea, tu exposición suena muy bonito, me agrada. Dejó la iglesia,
somos como el barco, como el arca, excelente, pero no veo yo eso que estén predicando a Cristo, el Evangelio, el arrepentimiento. Ya, eso sería otro tema, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Claro. Abandonando la fe, tanto en la iglesia católica y en la iglesia evangélica. Bueno, hay mucho trabajo, Nelson, hay mucho trabajo. Le recuerdo lo que dice Santiago: si alguno hace volver al hermano del error de su camino, ha salvado de muerte un alma. Aquel que dejó la fe en Dios y se fue al ateísmo, se fue al Islam, que ahí obviamente no se predica a Cristo. Y luego él cierra. Y ya termino, dice él que yo si no salvo porque yo no soy iglesia. Viene una preguntita. De hecho, esa va a ser mi primera pregunta. Gracias, me pasé 12 segundos. Ok, muy bien, gracias, hermano Diego. Pues sí, pues bueno, se pasó los 12 segundos, pero es para terminar la idea. Yo creo que hermano Nelson también comprende ese punto. También cuando ya al hermano Nelson le toque completar la idea, igual también hermano Nelson. Bueno, entonces... Manu Nelson está listo para sus 3 minutos de contrarrefutación. En 3, 2, 1. Adelante, Manu Nelson. Miren, hermano, él dice que los que están muriendo allá en los continentes de China y allá en esos otros lugares son protestantes, dice él. O sea, cristianos evangélicos, dice él. En realidad él no ha visto las noticias, ¿no? Y no ha leído la historia, que es quienes están siendo perseguidos es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Pero bueno, miren, lo voy a terminar de contrarrefutar con el catecismo de la iglesia católica, numeral 851. El motivo de la misión del amor de Dios por todos los hombres, la iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5:14. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Por eso en Primera de Timoteo 3:15 va a decir que la iglesia, lo que obedecen a la emoción del Espíritu de verdad, están ya en el camino de la salvación. Pero la iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, la verdad ha sido confiada a la iglesia, debe ir al encuentro de los que buscan para ofrecerles, porque creen en el designio universal de la salvación. La iglesia debe de ser misionera. Vayan por todo el mundo. Y la iglesia misiona siempre. La iglesia sigue misionando. La iglesia sigue invitando a que se unan al cuerpo de Cristo para alcanzar salvación. ¿Lo deja ahí, hermano Nelson? ¿Le quedan 20 segundos? Sí, ahí lo dejo, hermano. Ok, perfecto, muy bien. Muy buen tiempo, le faltaba, pero pues, como ven, ahí está también del hermano Nelson su contra. Ahora vienen los tiempos más emocionantes que a mí me gustan, porque a veces en estos puntos se definen y a veces se queda uno pensando y diciendo, ¿y ahora qué contesto? Bueno, pues bien, hoy tenemos 4 preguntas de cada lado. ¿4? Pero vamos, sí, bueno. o quieren más. Todo está bien, me parece bien. Si es necesario ir a un quinto, lo dejamos abierto para un quinto, si es necesario. Ok, ¿de acuerdo, hermano Nelson? Hermano Nelson está de acuerdo, los lentes se parecen los lentes de Rambo.
Bueno, entonces vamos a iniciar con aquí vamos a tener un minuto para formularla, 2 minutos para argumentarla y 2 minutos para refutarla, ¿de acuerdo? No, creo que no es necesario refutar la pregunta, hermano. Solo con contestarla está bien. No es necesario refutarla. Es necesario, bueno, Es para mí necesario. es necesario. Sí, es necesario refutarla. ¿No quiere refutación, hermano Nelson? Pónganse de acuerdo los dos. ¿Si quieren que se refute o nomás pregunta y respuesta? No es necesario no es necesario refutar a una respuesta. Eso es lo que yo creo. No, sí es necesario. Eso es un, Con solo hacer la pregunta y dar la respuesta, creo que ya está. no, es que por eso es que usted tiene que, porque entonces, si no hay refutación de la pregunta, usted va a tomar como verdad la respuesta que yo di. Igual yo tengo que respetar como verdad la respuesta que dio. Entonces, dices 2 minutos para responderla o 1 minuto para responderla. 2. Tres para. 3 minutos para responderla y 2 minutos para refutarla. Exacto. Que sea al mismo tiempo, entonces 2 minutos para responderla y 2 minutos para refutarla. Adelante. 2 y 2. 2 para responder y 2 para refutar. Ok, perfecto. Bueno, está bien. Entonces iniciamos con la primera pregunta del hermano Diego y tiene 1 minuto para formularla. Hermano Diego, cuando esté listo. Listo. Iniciamos. Ok, en 3, 2, 1. Adelante con su pregunta. Muy bien. Nelson comenzó su exposición diciendo que la iglesia es un medio de salvación. Y él cerró su refutación diciendo que la iglesia salva y yo sí no salvo. Pregunta Nelson, ¿tú como parte de la iglesia salvas personas sí o no y por qué? ¿Sí entendió la pregunta, hermano Nelson? Sí, hermano. Ok, perfecto. Entonces tiene 2 minutos para responderla y empieza tu respuesta en 3, 2, 1. Adelante. Ok. Recuerde que es un sí o no. Como tengo 2 minutos para responderla o nomás solo voy a decir sí. ¿Cómo voy a Mircar? Tienes 2 minutos para responderla. Nomás tienes 2 minutos para responderla, solamente que yo creo que el hermano Diego, bueno, vamos a iniciar de nuevo, ¿ok? Para que no quedemos, ¿ok? Hermano Diego, usted formule su pregunta y en su pregunta usted tiene que decirle que responda sí y por qué, o no y por qué, porque tiene que tener sus 2 minutos de respuesta. ¿De acuerdo? Okay. Sí, así como usted lo explicó. Ok, entonces... requiero un sí o no y tiene que argumentar. Tiene 2 minutos para argumentar el por qué el sí y el por qué el no. La pregunta es esta. Tú afirmaste que la iglesia es un medio de salvación y tú, como parte de esa iglesia que salva, la pregunta es, tú Nelson, ¿salvas personas sí o no y por qué? Solo quiero aclarar este punto, hermano. No corra los minutos, solo quiero aclarar este punto. Cuando él dijo, yo, pero ahora él está agregando, tú como parte de la iglesia puedes salvar a alguien. Entonces, te retractas de lo que dijiste y te quedas con lo último que acabas de decir o te quedas con lo primero. Eso lo voy a hacer en mi refutación de tu pregunta. Primero responde. Ok. Bueno, ahora corre su tiempo para responder, hermano Nelson. En 3, 2, 1, adelante. Ok. Que quede claro. Él dijo, yo no puedo salvar a nadie. Eso lo dijo él y está grabado. Pero ahora él me hace la pregunta, Nelson, tú, como parte de esa iglesia, ¿puedes salvar a alguien? Como miembro de esa iglesia, yo puedo. La respuesta es sí. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20.
Nos dice Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salva de la multitud de pecados. Nosotros somos instrumentos, miembros, medios de salvación, gracias a la predicación. Porque si somos miembros de esa iglesia, estamos obligados a predicar el evangelio a toda criatura para que aquella criatura pueda ser salva. Somos medios de salvación, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos que Cristo le da a la iglesia. 1 minuto con 35 segundos para su respuesta. Vamos ahora con sus 2 minutos del hermano Diego también para su refutación. Así es que inicia su tiempo, hermano Diego, en 3, 2, 1. Adelante. Nelson comenzó su exposición de este diálogo diciendo que la iglesia es un medio de salvación. Medio. Ok. Yo dije, yo no puedo salvar a nadie y yo sigo en esa posición. Pero Nelson me dio la razón. Yo no sé si sintió sus palabras. Yo no sé si él está consciente de las palabras que acaba de dar. Me dio la razón. En toda mi exposición y en mi refutación yo dije, somos instrumento, mas no medio. Hay una gran diferencia entre ser medio y un instrumento. Me dio la razón. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, estamos siendo un instrumento para que la persona crea en el evangelio. Y él me menciona, Santiago, capítulo 5. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su... ¿Yo estoy salvando el alma? Claro que no. Estoy siendo instrumento por medio de la predicación. Y le digo, mira, hermano, te fuiste de la fe en Cristo, eso está mal. Vuelve a Cristo y le enseño a través de las Escrituras. Hemos salvado un alma. Yo no. Por medio de la Escritura, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza. Es lo que estuve diciendo. Y gracias, Nelson, porque me dio la razón. Somos un instrumento. Y la iglesia, dijo él, lo confirmó. Le pregunté y gracias porque lo confirmó. Son personas, ¿ok? Somos nosotros, claro que sí. Somos instrumentos para llevar el evangelio. Gracias. Ok, muy bien, muy correcto con su tiempo. 2 minutos con 3 segundos. Gracias por ser cumplidor. Ahora le toca también al hermano Nelson con su primera pregunta. Tiene 1 minuto, hermano Nelson, para formularla. Y entonces me avisa cuando está listo para ya hacer su primera pregunta. Adelante. Ok, entonces comienza su tiempo en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. La pregunta es, usted como pastor, ¿por qué no puede salvar un alma? ¿Eso sería todo? Ok, perfecto. Le llevó 8 segundos para formular, no, hermano Nelson, bien rápido. Una pregunta, ok, entonces sí entendió la pregunta, ¿verdad, hermano Diego? Ok, entonces tiene 2, 1. Adelante. La pregunta de Nelson es que ¿por qué yo como pastor no puedo salvar un alma? Muy sencillo, porque no hay ni un solo verso que diga que yo como pastor o como predicador salvo almas. No hay. Me han dejado la comisión o nos han dejado de predicar el evangelio, pero no la predicación del evangelio. Las personas creen en Jesús,
aceptan a Cristo, se arrepienten de sus pecados y son salvos. Yo no puedo salvar a nadie, de ninguna manera. Es imposible. No hay un pasaje, hay un solo Dios. Claramente dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros solo anunciamos esa verdad, predicamos esa verdad, pero yo no puedo salvar a nadie. Esa es mi respuesta. Ok, muy bien, 1 minuto con 20 segundos. Van muy rápidas las preguntas y respuestas, eso es bueno. Ok. Entonces tenemos al hermano Diego con su segunda pregunta. Me avisa cuando está listo, hermano Diego, para hacer su segunda pregunta. Un minuto para refutar. Tengo que refutar a su pregunta. Yo por eso le dije que no era necesario refutación. Cierto, tiene razón. 2 minutos del hermano Nelson para refutarlo. Disculpe, hermano Nelson, que se me había pasado. Bien, ¿ya está listo, hermano Nelson? Sí, ya. Ok, adelante, en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. Vean cómo el pastor lee la palabra de Dios, la desvirtúa y no cree lo que está leyendo. O sea, lo lee, pero no lo cree. Entonces, él dice, yo como pastor no puedo salvar una alma. Pero lo está leyendo en Santiago capítulo 5, verso 20. Sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, escuchen, salva, subrayenlo, salva, ¿de qué? De la muerte el alma. El pastor lo lee, no lo cree y desvirtúa la palabra de Dios, porque no le creen, simplemente lo leen por leerlo, pero no le creen. Entonces, quitamos ese texto, porque dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salva de muerte un alma. Con la predicación de una persona que sea miembro de la iglesia y el que oye se arrepiente y vuelve, le está salvando el alma. Por eso Cristo deja la iglesia como medio de salvación, para que vaya a predicar y enseñar. Ok, muy bien, hermano Nelson. 1 minuto con 45 segundos. Perfecto, buen tiempo. Ahora sí vamos con su segunda pregunta, hermano Diego. Ya lo estaba yo adelantando hace rato. Faltaba que lo refutaba el hermano Nelson. Ok, está bien. Bueno, vamos entonces. ¿Está listo para su segunda pregunta? Perfecto. ¿Hermano Diego? Ok, muy bien. Entonces inicia su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Continuando en su lógica, continuando en su perspectiva. Nelson, para que una doctrina sea sólida, hay que tener 1, 2 o 3 testigos. Este pasaje de Santiago 5:20, al parecer, dice que la persona salva a otra persona. Tienes un segundo pasaje, tienes un segundo testigo que también diga que una persona salva a otra persona. Esa es mi pregunta. ¿Tienes otro testigo aparte de Santiago 5:20 que te diga que tú salvas personas? Adelante. Ok, ¿entendió la pregunta, hermano Nelson? Hermano Nelson, ¿entendió la pregunta? Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con su respuesta del hermano Nelson. Tiene sus 2 minutos para contestarlo en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson.
Vemos el ejemplo de Jesucristo cuando le están acusando en la sinagoga de que le presentan a un hijo de Abraham. Y Cristo les dice, ustedes, cuando un burro o un animal se les va a un hoyo, ¿acaso no dejan de hacer lo que están haciendo para ir a salvar ese animal? ¿Y no es más que eso? O sea, está poniendo ese ejemplo que está salvando a una persona especialmente en un día. Pero en la carta de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 16. La viendo nos hace más afecto a Dios, ni porque comamos seremos más ricos, ni porque no comamos seremos más pobres. Pero mirad, esta libertad vuestra no sea tropezados a los que son débiles. Porque nosotros no podemos ahí lo dejo. Ok, perfecto. Le llevó 1 minuto con 48 segundos. Muy buen tiempo, buen manejo. Son buenos debatientes, ya tienen experiencia, claro que sí. Vamos con su 2 minutos del hermano Diego, que tiene para su refutación. Muy bien, gracias. Inicia en 3, 2, 1, adelante. La pregunta fue para Nelson que si tenía un segundo testigo aparte de Santiago 5:20. Muy bien, me menciona Lucas 6:9 y me parece un pasaje muy bueno. Lucas 6:9, el Señor Jesús, porque solo tengo 2 minutos, lo voy a parafrasear porque solo son 2 minutos. 6:9, Jesús hizo bien en el día de reposo. Ahí está en Lucas 6:9. Entonces les pregunta a las personas, ¿es bueno hacer el bien? Jesús obviamente, ¿cuál es el debate, el diálogo el día de hoy? Jesús, el único que salva, su evangelio. Jesús está diciendo, ¿es bueno hacer el bien el día de reposo, sí o no? Jesús. Muy bien. Luego, por eso enseñamos y predicamos que hay que hacer una buena hermenéutica. Él no me pudo dar un pasaje que sea muy semejante a Santiago 5:20. Muy bien. Por eso en Primera de Timoteo 4:16, escucha, Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, o sea, la doctrina. Lo que Santiago dice, el que haga volver a alguien del error de su camino salvará un alma. Es porque le presenta la doctrina correcta. No es que la persona esté salvando, sino la enseñanza, la doctrina, la predicación es lo que salva y hace volver al pecador de su camino. El pecador, o sea, el arrepentimiento, el pecado te lleva a la condenación. Se le dice al pecador, vuelve a Cristo, el pecado te lleva a la condenación. Entonces, no lo estoy salvando yo, lo está salvando el evangelio, lo está salvando el mensaje. Gracias. Así es que hermano Nelson ya tiene lista su segunda pregunta para iniciar con su tiempo. Ok, inicia su tiempo en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. Mi pregunta es, ¿por medio de qué nuestro Señor Jesucristo une su cabeza como medio de salvación? Ok, ¿entendí la pregunta, hermano Diego? Perfecto. Entonces tiene 2 minutos para contestarla. Adelante en 3, 2, 1.
Muy bien, seguramente me está preguntando, dice, la cabeza, que es Cristo obviamente, ¿con qué? Ok, la iglesia es el cuerpo de Cristo, por supuesto que sí. Una gran diferencia ser el cuerpo de Cristo y una gran diferencia ser Salvador. Todo aquel que cree en Cristo viene a formar parte del cuerpo de Cristo. A menos que él tiene que refutar esta respuesta. En su refutación me muestre el pasaje que también ese cuerpo, porque es evidente que Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, que ese cuerpo también salva. Tendría que enseñarnos, porque aquí dice en Efesios 1:22 que Cristo es la única cabeza de la iglesia. 4:15 también dice que la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero tendría que mostrarnos Él que ese cuerpo también salva, personas. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto, 1 minuto con 20 segundos. Hermano Nelson tiene 2 minutos para refutarlo. Su respuesta de hermano Diego, entonces comienza en 3, 2, 1, adelante. Sí, pero vean que él no está respondiendo, sino que él está haciendo otra pregunta en la respuesta. O sea, no me respondió, sino que me está haciendo otra pregunta. Pero bueno, como él está haciendo otra pregunta en su respuesta, entonces, fácil. Colosenses 1:18. Primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primicia. Hechos de los Apóstoles 2:47. Y Dios añadía a la iglesia a los que deberían de ser salvos. Si Dios no te agrega a la iglesia, no puedes ser salvo, porque Cristo es el Salvador de esa iglesia. Efesios 5 del 28 en adelante. Eso sería todo, hermano Nelson. Ok, bueno, yo creo que eso fue todo, tardó 1 minuto exacto. Bien, vamos ahora con su segunda pregunta. Este pasaje no lo refuté, porque lo dio en su exposición y lo dejé reservado para una pregunta. Y justamente lo acaba de tocar de nuevo. El pasaje de Hechos 2:47. Dice el pasaje, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pregunta al texto, Nelson. Pregunta al texto. Así me gusta hacer las preguntas a mí, al texto. Dice el texto que el Señor añadía a la iglesia, o dice el texto que la iglesia salvaba. Esa es mi respuesta, mi pregunta. Una vez más, dice el texto de Hechos 2:47, añadía a los que habían de ser salvos, o dice el texto y la iglesia salvaba. Esa es mi pregunta. Ok, perfecto, 1 minuto completo. Hermano Nelson, sí entendió la pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos, hermano Nelson, con sus 2 minutos de respuesta y comienza en 3, 2, 1, adelante. Pero vean, yo por eso siempre digo, ¿no? Nunca prestan atención por el afán de querer llevar la contraria contra la iglesia. Nunca prestan atención. Ahorita en lo que le acabo de refutar, le leí Hechos de los Apóstoles que dice, el Señor añadía a la iglesia a los que deben de ser salvos, le dije.
el Señor añade a la iglesia los que deben de ser salvos, le dije. Porque Cristo, le dije, es salvador de ese cuerpo, le dije. Y si no estás unido a ese cuerpo, no puedes ser salvo, le dije. Pero como no presta atención, o sea, no está escuchando, ya se lo dije en la presentación a su respuesta. Dios agrega a la iglesia para que se salven las personas. ¿Cómo los agrega? A través de la predicación del evangelio. ¿Y quién es el salvador de todo eso? Cristo. ¿Eso sería todo? Ok, perfecto. Entonces, ya vimos la respuesta del hermano Nelson. Ahora tiene el hermano Diego 2 minutos para refutar la respuesta del hermano Nelson. Así es que inicia tu tiempo, hermano Diego, en 3, 2, 1. Adelante. Muy bien, por eso tenemos que centrarnos en el diálogo. Nuestro diálogo es que si la iglesia salva. Entonces yo solo estoy acá argumentando los pasajes que Nelson nos está presentando. Y uno de los pasajes que él nos presenta para enseñarnos que la iglesia sí salva. Porque ese es nuestro diálogo, Nelson, que no se lo olvide. Nuestro diálogo es que la iglesia salva. Y cada uno tiene que mostrar su postura. Y usted me trae Hechos 2:47. Argumentando que sí, la iglesia salva. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí el pasaje no dice que la iglesia salvaba gente. Dios añadía, como lo dije en mi presentación. Usted me dice a mí que yo no presto atención. Creo que es lo contrario, mi estimado. ¿Acaso no dije en mi presentación que somos instrumento? Y también usted me está dando la razón en todo este diálogo. Somos instrumento para predicar el evangelio y entonces traemos a esos adeptos a la iglesia. Añadía. No es que la iglesia está salvando, sino la iglesia está predicando y vienen a la iglesia los que ya creyeron, los que ya aceptaron, y dice añadía. No dice, el pasaje no dice y la iglesia salvaba. No, la iglesia dice se añadía. Pero también viene mi última pregunta y va a estar bueno. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí tenemos la tercera pregunta también de nuestro hermano Nelson. ¿Ya está listo para formularlo, hermano Nelson? Sí, ya estoy. Voy a quitar los lentes para que me graben y el video quede bonito. Ok, hermano Nelson, entonces empieza su pregunta, su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Aquí está mi cara, miren, grábenlo para que el video quede bonito. Mi pregunta al pastor Diego Sig es, si la iglesia no salva, ¿por qué Dios agrega a las personas a la iglesia para que sean salvas? Adelante. Ok, ¿sí entendió la pregunta, hermano Diego? Ok, tiene 2 minutos para responderla. Adelante y corre tiempo en 3, 2, 1. La pregunta de Nelson, si la iglesia no salva, ¿por qué añadía? ¿Ok? Recuerde que la iglesia está para instruir. ¿Por medio de qué? Por medio de la doctrina de Cristo. Recuerden, Nelson, usted dio un pasaje, Mateo 28, 19 y 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Instruir, enseñar. Ok, escuche mi frase.
Grábenlo, grábenlo. La Biblia no salva. No. El que tú tengas este libro te salva, no. Sino que la Biblia te enseña cómo ser salvo. La iglesia no salva, no, grábenlo. La iglesia te enseña cómo ser salvo. Para eso se añade, para seguir discipulando, para seguir enseñando. ¿Por qué dice el apóstol Pedro que crezcamos en nuestro conocimiento de la palabra? Dice en Primera de Pedro capítulo 2, desead como niños la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que hace la iglesia, enseñar la palabra. Gracias. Tiene ahora el hermano, ¿a quién le toca ahorita la pregunta? El hermano Diego, ¿verdad? No, él refuta 2 minutos. Oh, tiene, sí, siempre me... Hermano Nelson, 2 minutos para refutar. Y entonces empieza su tiempo en 3, ya está listo, ¿verdad? Ok, en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. Vean, el pastor no supo responder a mi pregunta. El pastor se puso a explicar en vez de responder la pregunta. Y a la final termina diciendo que la iglesia sí salva. Entonces él solo se refutó. Ni él solo entiende lo que está diciendo. Por eso yo siempre les digo, hermanos, cuando van a dar una respuesta, piénsenla bien antes de darla. Porque el pastor, de tanta explicación que dio, terminó diciendo que la iglesia sí salva. Pero, ¿qué necesidad tiene Dios de agregar a la iglesia, a las personas, para que se salven, si la iglesia no salva? Si la iglesia no salva, ¿qué necesidad tiene Dios de agregar a la iglesia a los que se van a salvar? La necesidad es porque la iglesia es el medio que Cristo va a utilizar para unir su cabeza con su cuerpo y salvarla. Así que, no sé, él me dijo que yo no sabía hermenéutica y mencionó otras cosas. Entonces, yo me pregunto realmente si el pastor entiende lo que él predica, si él entiende lo que enseña, o simplemente lo hace para que lo vean. Adelante, hermano, creo que me toca mi pregunta, o le toca a él la última. Sí, a él le toca y después le va a tocar a usted. Usted no se preocupe. Bueno, entonces vamos con el hermano Diego con su cuarta pregunta. Si es que está listo, hermano Diego, tiene 1 minuto para formularla y corre su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Mi cuarta y última pregunta. No veo necesario ir a una quinta. Muy bien. Mi última pregunta, Nelson. Pregunta al texto o a los textos. Abra su Biblia, Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. El carcelero de Filipos hace una pregunta que me parece sumamente interesante y que todos nos deberíamos de preguntar lo mismo y deberíamos de preguntar lo mismo. El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mi pregunta es, Pablo les dice
vayan a la iglesia para ser salvos, o les dice, creen en el Señor Jesucristo? Esa es mi respuesta. Perdón, mi pregunta. Ok, perfecto. ¿Sí entendió la pregunta, hermano Nelson? Sí, hermano. Ok, entonces viene su respuesta. Voy a pedirles, ahora sí que con todo respeto, hermano Nelson, cuando esté formulando el hermano Diego la pregunta, no hagamos las risas porque a veces se ve risa burlona de otros, los que están abajo, ¿no? Entonces, siempre con respeto. Entonces vamos con la respuesta del hermano Nelson. Tiene 2 minutos para responderla en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. No, hermano, es que, perdón, yo me reí porque el pastor termina diciendo esa es mi respuesta. Ok. Entonces, yo entiendo, ¿no? Los nervios. Entonces, él hace su pregunta, ¿no? Del carcelero. Y la respuesta del apóstol Pablo es: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero hay un siguiente acontecimiento. ¿Cómo uno se hace parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo? A través del bautismo. Entonces, no es solo creer, porque después de creer hay que bautizarse para poder ser salvo. San Marcos 16:15. El que crea y se bautice se salvará. Y para ser parte de la iglesia tienes que bautizarte. Sin bautismo no eres parte de la iglesia. Ahí está. Ok, 1 minuto con 14 segundos para su respuesta. Tiene el hermano Diego ahora 2 minutos para refutar su respuesta del hermano Nelson. ¿Está listo, hermano Diego? No, yo le estaba refutando a él, ¿no? ¿O era la pregunta? Sí, dale, adelante. Es que él hizo su pregunta. Usted respondió, ahora le toca responder. Sí, adelante. Okay. Entonces, hermano Nelson, hermano Diego tiene 2 minutos para refutar. En 2, 3, 1, adelante. Muy bien. Como yo siempre digo en mis diálogos, que sean las personas los que deciden. O sea, yo no voy a decir, yo a Nelson lo refuté, lo pacateé, yo calladito. Creo que la gente ya es grandecita. Ellos son los que van a decidir quién fue el que dio mejores argumentos, quién es el que está nervioso, quién es el que no sabe responder, que la gente sea el juez. Mi pregunta fue, Hechos 16, 30 y 31, porque estamos aquí, nuestro debate, centrémonos en el debate, centrémonos en el diálogo. Nuestro debate, si la iglesia salva. Entonces, el carcelero hace una pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, si la iglesia es la que salva, pregunto, ¿ya había iglesia en la temporada de Pablo y Silas? Obvio que ya había iglesia. Entonces, ¿por qué no le dijeron al carcelero, ve a la iglesia para que seas salvo? No. Usaron el método que Cristo enseñó, predicación. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche, el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El método que yo presenté en mi argumentación, predicar el evangelio, lo utilizó Pablo, utilizaron el método, le predicaron la palabra del Señor. Entonces el carcelero creyó, ahora sí ya puede ir a la iglesia y se cumple Hechos 2:47 y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por ejemplo, lo mismo pasó con el eunuco en el capítulo 8, versículo 35. Felipe le predica al eunuco. ¿Y qué fue lo que le predicó? El evangelio. Él no le dice, ve a la iglesia si él venía de Jerusalén, de allá venía. Él no le dice, regresa, allá está la salvación. Le predicó el evangelio de Cristo. Ese es nuestro diálogo, ese es nuestro debate. ¿Quién salva, la iglesia o la predicación? Gracias. Ok, muy bien, 2 minutos exactos. Ahora tiene el hermano Nelson la última pregunta. Hermano Nelson, ¿ya está listo para formular su última pregunta? Ok, sí, perfecto. Entonces tiene 1 minuto para formularla y corre su tiempo en 3, 2, 1. Adelante, hermano Nelson. Si la iglesia no salva, ¿quién se encarga de predicar el mensaje de la salvación?
Ok, una pregunta rápida. Apenas le llevó casi 8 segundos. Entonces, adelante, hermano Diego, con sus 2 minutos de respuesta y corre su tiempo en 3, 2, 1. La pregunta de Nelson, si la iglesia no salva, ¿quién se encarga de la predicación? Es una respuesta muy, pero muy básica. Y así le respondo, no necesito argumentar tanto. Creo que el que entendió, entendió, ya expliqué una y otra vez. ¿Quién es el que se encarga de predicar? La iglesia, nosotros. Gracias. Muy bien, pues fueron 25 segundos. El hermano Nelson tiene 2 minutos para refutar la respuesta del hermano Diego y corre su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Ok. Escucharon mi pregunta y escucharon la respuesta del pastor. O sea, lo que se encarga de predicar es la iglesia, porque sin iglesia no hay salvación. Y por eso Cristo dejó a la iglesia como medio de salvación. San Marcos capítulo 3, verso 12 en adelante. Jesucristo llama, congrega un grupo de personas, una asamblea, y la envía a predicar el evangelio de salvación. San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. San Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38 y siguiente. Y así sucesivamente la iglesia va siendo instrumento y medio de salvación con la predicación del evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 15 al 16. Y ahí termina mi refutación. Muy bien, llevó 1 minuto con 7 segundos. Yo creo que ambos tuvieron sus argumentos. Yo creo que hemos llegado a la parte final. Yo creo que voy a dar 2 minutos de conclusión por cada uno, conclusión y despedida al mismo tiempo. Se da la conclusión y la despedida al mismo tiempo porque pues yo creo que ya los hermanos que estuvieron abajo hicieron sus apuntes, están todos contentos, felices de ambos lados. Bendiciones a todos los que están ahí presentes. Entonces, vamos a dejar al hermano Diego con sus 2 minutos de conclusión y despedida al mismo tiempo. Adelante, hermano Diego. Muy bien, primero déjeme saludar a las personas que están conectadas, muchas gracias. Aquí tenemos 430, no sé cuánto tienen allá. Un abrazo, un saludo y también un saludo para los que están allá del otro lado, allá con Nelson, también los que están con Amílcar, un abrazo, saludos. Y pues la verdad, a mí me encanta este tipo de diálogos. Así la llevamos, he tratado la manera de ser lo más sereno que se pueda, de no burlarme, de no atacar a la persona, mantenernos en esa. Quizás hay momentos que nos queremos salir, pero volver. Entonces, yo presenté mi argumento y las personas son los que encargados en ser los jueces. Yo ya aprendí de no echarme flores, ya aprendí esto, de no estar diciendo, yo lo refuté al Nelson, yo lo dejé bien sentadito, le di cátedra. No, yo todo eso ya aprendí, calladito, mejor, tranquilo, y que sean las personas que digan si Diego o Nelson fue el que dio mejores argumentos, el que estuvo más sólido, en su presentación, en las preguntas, quién estuvo más fuerte, quién estuvo más flojo, que sean las personas. Solo quiero agradecer a Nelson, muchas gracias. A Amílcar, muchas gracias por la moderación. Me gusta este tipo de diálogos, así, con respeto, con educación, nítido. Así se dialoga y la gente aprende. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano Diego. Pues ahí tuvimos al hermano Diego con su conclusión y despedida. Siempre con respeto, muy respetuoso, hermano Diego, es cosa que yo admiro de él, ¿verdad? Entonces vamos a dejar al hermano Nelson también con sus 2 minutos de conclusión y despedida. Adelante, hermano Nelson, corre su tiempo en 3, 2, 1, adelante. Así que la conclusión es, hermanos, siempre les digo, tomen lo bueno, desechen lo malo. Si ustedes están acá, aprendan lo bueno, porque si están acá nomás solo para pasar el rato, para burlarse y cosas así, perdieron su tiempo y el tiempo no se puede recuperar.
Así que Jesucristo dejó una iglesia, San Mateo 16:18, iglesia significa asamblea, San Marcos 3:12, y el cumplimiento de ese mensaje de salvación se complementa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del verso 38 en adelante, y así sucesivamente la iglesia ha venido predicando el evangelio de la salvación como medio de salvación, porque a la iglesia se añaden los que van a ser salvos. A la iglesia, Dios no saca de la iglesia a los que se van a salvar allá afuera, sino que Él los atrae a la iglesia para que sean salvos. Por eso es el ejemplo del arca de Noé, que fue un medio de salvación. Así es la iglesia. Así que, Diego, ahí si te sentiste ofendido por mi risa, y discúlpame, acá los hermanos siempre me critican eso, que yo me río y hago este gesto y piensan que yo me estoy burlando de la persona. No, yo no me burlo de la persona, yo siempre que estoy en vivo hago este gesto a veces cuando me dan una respuesta o cuando yo estoy preguntando, yo siempre hago ese gesto. Entonces ellos piensan que yo me estoy burlando, pero no es así. Que fue agradable tener este diálogo contigo y como te dije la vez pasada, eres bienvenido siempre que quieras dialogar. Tardó un buen tiempo para que regresaras y yo les dije a los hermanos, no va a regresar, pero sí regresaste después de un buen tiempo. Así que bendiciones, cuídate y ahí estamos siempre para las que sean. Y gracias hermano Amilcar, gracias a las 360 personas que habían, que Dios les bendiga y aquí estamos siempre. Ok, muy bien. Gracias, hermano Nelson. Primeramente, quiero darle las gracias también yo a cada uno de ustedes, al hermano Diego, por invitarme a moderar este debate. Bueno, no es debate, es un diálogo, ¿verdad? Es un diálogo pasivo. Me gusta siempre, a mí siempre me ha gustado debatir con el hermano Diego porque es una persona de respeto que respeta, porque hay muchas personas que primero se van a las ofensas a la iglesia o a los sacerdotes o a otras personas. Entonces, no, él en ese punto yo lo admiro. Y pues hermano Nelson, gracias de veras también por tomarme en cuenta igual. Pues Dios me los bendiga a todos y a los que estuvieron aquí abajo. Aquí llegamos a tener 263 personas, no llegamos a las 300, pero pues aquí gracias por estar aquí siempre aprendiendo. Y como dijo el hermano Nelson, esperando de que cada uno de nosotros hayamos tomado nota, lo dijo también hermano Diego, que cada uno saque sus conclusiones, porque a final de cuentas la palabra de Dios es quien abre los corazones, quien toca nuestra mente para poder vivir mejores cristianos, como ser mejores cristianos cada día. Entonces, gracias mis hermanos, gracias a todos y que la paz de Cristo esté con ustedes. Vamos a cerrar el live entonces y hasta en la noche yo me conecto para abrir mi live aparte. Gracias. Sí. Gracias entonces, cuídense, bendiciones. Bendiciones a todos, ya no sé ni cómo salgo de aquí, no sé si puedo. Usted nos subió, usted nos baja. Ahí está, gracias.